19 de diciembre del 2024. La primera lectura es tomada del libro de los jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y del 24 al 25. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 1, del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Un día, en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya estoy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto se suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto coincidieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerles entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió a Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver la primera lectura, que nos está hablando del nacimiento de un personaje, pues bíblico, de un personaje muy famoso que se llama Sansón. ¿Se acuerdan de él, no? Que le crecía el cabello, ¿no? Y si se lo cortaba perdía su fuerza. Y Dalila en una ocasión le cortó las greñas, ¿no? Y perdió su fuerza. Vamos a internarnos nada más en la lectura para darnos cuenta de que el Señor había hecho una promesa a esta pareja de señores y que los hizo que pues tuvieran un hijo. Y ese hijo iba a ser grande, iba a ser importante, iba a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Por eso Dios lo había mandado.
de una mujer que era estéril. Vamos a irlo checando poco a poco para que lo vamos entendiendo. Y dice así, Jueces capítulo 13, del 2 al 7 y del 24 al 25. En el pueblo de Sorá, un descendiente de la tribu de Dan, acuérdense que son 12 tribus de los descendientes de Jacob, se llamaba un señor Manoa. Dice aquí muy claramente que su mujer era estéril, que no había tenido hijos. Se le aparece el ángel y le dice, eres estéril y no has tenido hijos, pero de ahí en adelante no bebas vino. Le da unas indicaciones, que no tome vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque vas a concebir y dar un hijo. Y no dejes que la navaja toque su cabello. ¿Se dan cuenta de esto? Era una indicación que el mismo Dios le había puesto a este suceso, en este caso a este niño, de que no le tocara, que no se cortara el cabello. Bueno, porque el niño estará consagrado a Dios, fíjense, desde el seno de su madre, desde que está en el vientre. Por eso les digo que es importante tomar esto en cuenta, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, en la actualidad, los niños o los bebés que están dentro del vientre de la madre, pues no tienen derechos, no son ciudadanos hasta que nacen. Y por lo tanto, pues las mujeres y la sociedad les permite matarlo, abortarlo. Pero ya desde el seno de la madre, ¿sí? Ya tienen al Espíritu Santo. Ya Dios, ¿sí? Está ahí. Pero bueno, eso es lo que dice la Escritura. Desafortunadamente en la actualidad la gente hace todo lo contrario. Bueno, está consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios había mandado que naciera un niño para que cuando estuviera grande estuviera luchando en contra de los filisteos. Lo pueden leer ustedes en el libro de los jueces completo para ver cómo se fue desarrollando el niño, ¿no? Y vean toda la historia. Después nos dice aquí que la mujer le va y le cuenta a su marido todo lo que había vivido, que se le había parecido un ángel, que no le preguntó cuál era su nombre ni de dónde venía. Pues ¿para qué le pregunta su nombre? Pudo haber sido Gabriel, pudo haber sido Uriel, no sé. Y pues venía del cielo, ¿no? Del reino de Dios. Dios lo había mandado. Acuérdense que los ángeles son mensajeros de Dios, son los que nos traen los recaditos. Dirán ustedes, bueno, ¿qué? ¿Dios no puede hablar directamente con nosotros? Pues no, hermanos, no. Porque el día que hable con nosotros directamente nos desvanecemos, o sea, nos extinguimos. No tenemos la capacidad de poder recibir, sí, a nuestro Padre, ni verlo, porque nadie lo ha podido ver. Podemos asistir, ¿no? Asistir a nuestro Padre Dios con el Espíritu Santo que Él nos ha dado, el Espíritu de Dios. Sí, así se nos ha revelado. Recuerden que el Señor se nos ha revelado en tres divinas formas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, bueno. Y dice aquí la mujer que le manifiesta, sí, a su esposo que ese hombre que se le había presentado, pues es un ángel, y que le dijo que iba a concebir y dar a un hijo. De ahora en adelante le dice, no bebas vino, no bebas bebida fermentada, no comas nada. Aquí ya no le dice que no le toque el cabello, ¿verdad? Sí, porque el niño está consagrado a Dios. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. ¿Sí? Creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. O sea, se dan cuenta de que se empezó a manifestar el Espíritu Santo en Sansón en su crecimiento, pero ya estaba el Espíritu Santo en él desde el vientre de su madre. Entonces, pues hermanos, disculpen, yo sé que este es un tema muy difícil para muchos, el decir que pues voy a abortar, quiero abortar, no quiero tener ese hijo, y hay leyes donde te dicen que no te pueden, que está permitido, hay países en donde se permite el aborto, pero ya desde la concepción ya está el Espíritu Santo en ese ser humano. Muchos dirán, pues es un embrión. Yo la vez pasada les expliqué que los científicos y los médicos dicen que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hay un destello como de luz momentáneo, rapidísimo, ¿sí? Bueno, así como cuando nos morimos se ve que sale como una sombra, como una luz, sale de nuestro cuerpo. Bueno, hermanos, pues esto yo se los
platico nada más, ¿no? Para que ustedes lo puedan investigar. Ustedes tienen la última palabra. Esta lectura nos está proporcionando el consejo y el mensaje de que Dios elige y nos elige. Hoy en día nos ha elegido a nosotros para que llevemos la palabra de Dios a los demás, para que hagamos el bien a los demás, hagamos obras buenas. Una lectura dice Jesucristo: pídanle a Dios muchos trabajadores, porque es mucha la mies y pocos los trabajadores. Desafortunadamente, sí, mucha gente está alejada de Dios. Y son millones. Y otros que están alejados de Dios, otros están en contra de Dios. No, critican. ¿Y saben por qué critican a Dios? Porque la iglesia institucional ha hecho muchas cosas perversas. Y entonces de ellos dicen, no, pues ellos se ocultan o ellos hacen cosas en contra del Dios que están ellos predicando. Y se alejan de Dios, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues no creen en Dios porque son ateos, ¿no? ¿Sí? Creen que todo esto es una farsa o todo esto es un engaño. Bueno, vamos a pasar a la lectura del Evangelio que se confronta con esta lectura porque también nace otro personaje, que es el personaje del hijo de Zacarías e Isabel, que es Juan, que es primo de nuestro Señor Jesucristo. Es Lucas 1 del 5 al 25. Dice que en el tiempo de Herodes, el rey de Judá, o el rey de Judea, había un sacerdote del grupo de Abdías. Estaba casado con Isabel, que era descendiente de Aarón. Se dan cuenta que aquí sí nos explica, casi es muy raro que hablen de las mujeres, es muy raro que digan el nombre de las mujeres, es muy raro que digan de la descendencia de dónde vienen, de Aarón, ¿sí? Nuestra Santísima Madre no nos menciona la Sagrada Escritura de qué tribu viene, de qué descendencia viene, ¿sí? En la Sagrada Escritura. Y aquí sí, Isabel sí, nos dice que viene de la descendencia de Aarón. Dice, los dos eran justos, eran buenas personas, cumplían los mandatos, lo dispuesto por el Señor, pero no tenían hijos y eran ancianos. Porque nos dice aquí que Isabel era estéril, ¿sí? Bueno, dice aquí que pues un día que estaba Zacarías en el templo llevando a cabo su oficio sacerdotal, se encierra en el templo ahí en Jerusalén, en el templo, mandado por su grupo que él le correspondía. Dice aquí, según la costumbre, entra al santuario para ofrecer incienso y el pueblo pues estaba afuera haciendo oración. Dice que se le aparece el ángel del Señor a la derecha del altar. ¿Sí? Al verlo, Zacarías se espanta, se sobresalta, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel te dará un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. ¿Cuál era la súplica de Zacarías? Pues tener un descendiente. Acuérdense que era muy importante eso, ¿no? Te casabas y querías tener tu descendiente, ¿no? Y que el primer hijo pues fuera varón. Si era una hija, ay, no. Entonces, pues sí, porque esa es la costumbre, ¿no? Entonces Zacarías había pedido a nuestro Padre Dios que tuviera un hijo. Y ya eran de avanzada edad él y su mujer. Bueno, después le dice aquí, tú te llenarás de alegría y regocijo y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. Y le dice lo mismo que en la primera lectura, que no beba vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, lo mismo que Sansón, cuando fue creciendo, que se manifestaba el Espíritu Santo en él, lo mismo. Ya desde el seno de su madre, se dan cuenta, desde el seno, desde el vientre, desde que está ahí, en la concepción, ya está el Espíritu Santo. Perdón, hermanos, yo sé que a lo mejor ustedes están a favor del aborto, pero bueno, pues yo nada más les estoy explicando, es un tema muy difícil para las mujeres principalmente. Yo, que soy hombre, dirán ustedes, pues usted habla porque nunca va a abortar, ¿verdad? Sí, pero somos copartícipes muchas veces de los abortos que realizan nuestras mujeres. Pero bueno, ahí se los dejo. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Yo no quiero a ustedes hacerlos enojar, ¿no? Ustedes acepten las cosas como Dios se las está permitiendo que las acepten, ¿eh? Bueno, ahí se los voy dejando ahí a ustedes en su consideración. Convertirá a muchos israelitas al Señor. ¿Se acuerdan que Juan, cuando estaba grande en el desierto, ya no estaba Zacarías y Isabel ya se habían muerto, y andaba en el desierto y en el río Jordán y le decía a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, reconcílianse con el Señor? ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, bueno. Y le decían el Bautista porque bautizaba, sí, primo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que convertirá a muchos israelitas
al Señor, irá delante del Señor con él y al Espíritu Santo y el poder de Elías. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesucristo dijo, pues ya vino y no lo reconocieron, era Juan, era Elías, el poder de Elías. Lo que regresó cuando se desapareció Elías no fue Elías en persona. Pues lógico, pues es lógico, hermanos. Hay que ser lógica, hay que usar la lógica. Si Elías fue arrebatado y se lo llevaron en cuerpo y alma, pues el cuerpo muere, ¿sí? No puede subsistir el cuerpo sin oxígeno fuera de este planeta, ¿sí? Bueno, claro, Dios, para Dios no hay imposibles, Él es el creador de todo, ¿sí? A lo mejor le puso un tanque de oxígeno, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que iba a regresar no era Elías en persona, era su poder. Y aquí muy claramente lo dice, ¿sí? Que Elías había regresado en forma de poder y había estado en Juan, en el hijo de Zacarías e Isabel, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Acuérdense que Juan pues vino aquí a preparar el camino del Señor. ¿Sí? Atrás viene uno, sí, más importante. No soy digno de desatarle sus sandalias, decía Juan, hablando de Jesús. ¿Sí? Yeshua. En nuestro idioma le decimos Jesús, pero es Yeshua, que significa Salvador. Entonces dice aquí, pero Zacarías replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Está viendo al ángel. O sea, primero está pidiendo que tener un hijo. Se le aparece un ángel y todavía pregunta, ¿sí? Todavía dice, ¿y cómo podré saber que estoy seguro de esto? Pues te lo está diciendo un enviado de Dios. Y eres sacerdote. ¿Se dan cuenta cómo también tienen errores? ¿Tienen equivocaciones? ¿Sí? Menso, ¿verdad? Perdón, pues hoy en la actualidad pasa lo mismo, con muchos de nuestros presbíteros. Dice, porque yo ya soy viejo y mujer también es de edad avanzada. ¿Se dan cuenta cómo pensamos como los hombres? Lógico, pues tenemos una razón, somos seres humanos, ¿sí? Tenemos nuestra ciencia humana, nuestra sabiduría humana, y a todo le queremos dar una exactitud racionalmente. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Se acuerdan de esa lectura? Cuando Pedro lo enfrentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que cómo quería regresar a Jerusalén si la última vez lo habían apedreado. Bueno, es otra lectura, ¿eh? Bueno. Y aquí le dice, el ángel le contestó, yo soy Gabriel. Ahí sí le dijo. En la primera lectura a Sansón, la mamá, sí, pues no le dijeron el ángel, ella no preguntó ni tampoco le dijeron qué ángel era, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó nada más con la duda, ¿sí? Entonces eso es, pues muy importante que lo tengan ustedes de que en la primera lectura no se menciona qué ángel fue y en esta lectura del Evangelio pues sí menciona que era el ángel Gabriel. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Entonces el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada, dará a tu mujer un hijo, le pondrás por nombre Juan, te llenarás de alegría y de regocijo, y en otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas, irá delante del Señor con el poder del Espíritu Santo y del poder de Elías, para convertir los corazones. Bueno, pero Zacarías le replica, ¿no? Sí, porque es anciano. Y él dice, el ángel, yo soy Gabriel, que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Pero ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por no haber creído en mis palabras. ¿Sí? Después nos dicen, ¿por qué me está yendo así? Pues ya el Señor te mandó un mensaje y no lo entendiste. Y te pones de necio. No, sí. Eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿eh? Dios en nuestra vida nos habla y después no hacemos caso, no entendemos, porque estamos muy lejos de la presencia del Señor, no hacemos oración, no nos coordinamos con Dios y entonces nos pasan cosas raras o difíciles o problemáticas y empezamos a decir, ay, es que Dios me está castigando. Si es que crees en Dios. Si no crees en Dios, pues ni te vale, ¿no? Ni te importa nada, ¿no? Empieza a decir que tienes mala suerte, ¿no? Y si eres de los peores,
que estás inventando santos como la Santa Muerte o Malverde, pues está peor, ¿no? La cosa. Bueno, aquí nos sigue diciendo que dijo que iba a quedarse mudo por no haber creído, ¿sí? En mis palabras, dice el ángel. Mientras tanto, el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías y no salía y no salía. Ya se tardó. ¿Qué estará? Y cuando sale, pues se dan cuenta que está mudo y empieza a hablar con señas y dice, no, pues es tuvo una visión. O sea, se dan cuenta cómo sí se da esto de que la gente reacciona. Y dice, no, pues ¿cómo? Pues no puede hablar. ¿Sí? ¿Qué le habrá pasado? Médicamente, orgánicamente, biológicamente. ¿Ah? No podía hablar. Se quedó. A lo mejor se le paralizó la lengua. ¿Sí? No sabemos. Hay que preguntarle a un médico, ¿no? El por qué a veces la gente no habla teniendo su lengua, ¿verdad? Bueno, entonces él les habla en señas para comunicarse con ellos y pues les ha de haber explicado que había tenido una visión, ¿no? Bueno, al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa, ¿sí? Cuando ya terminó de hacer lo que tenía que hacer en el santuario, regresa a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, ¿sí? Pero durante 5 meses no se dejó ver, pues decía, esta es obra del Señor. 5 meses. El número 5 significa trabajo del hombre. Esto era obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pasaba sobre mí. ¿Sí? Bueno, ahí nos damos cuenta que tanto Isabel como Zacarías tienen un hijo de avanzada edad, como en la primera lectura, ¿sí? Que también para poder tener a Sansón. Y vemos la comparación que se nos está haciendo en este momento de dos personajes muy importantes. Sansón, que va a defender a Israel del pueblo de los filisteos, y Juan, que va a preparar el camino del Señor, del Maestro, de Yeshua, para que comience su vida pública. Entonces, hermanos, pues este es el mensaje. Dios es quien nos envía desde el seno de nuestra madre. Aguas. Yo sé que me van a criticar, yo sé que se van a enojar algunos conmigo, ¿no? Pero así es, así lo dice, ¿eh? ¿Sí? No podemos aceptar que se lleve a cabo un aborto, ¿no? Pero bueno, esa es decisión de ustedes, principalmente de las mujeres. Yo qué les puedo decir, solamente lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues ustedes hablen con Dios, platiquen con Dios, díganle a Él que les mande una señal y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Porque muchas veces quedan embarazadas por situaciones difíciles, por una violación de un delincuente, de un secuestrador, de un asesino, o quedan embarazadas, ¿sí? Porque fue una acción de algún pariente, ¿sí? Del padrastro o de algún primo, de algún tío, no sé. Y por eso dicen ustedes, no, pues es que yo no puedo tener un hijo de esa índole, ¿sí? Con esas características. Imagínense, tener un hijo de un violador, pues, oye, bueno, yo los entiendo a ustedes, ¿eh? Pero bueno, yo nada más les paso al costo lo que dice aquí, ¿sí? De que hay que tener mucho apego y que no caigamos en ese error, ¿sí? Pues ya desde el seno de nuestra madre estamos, ya el Espíritu Santo está ahí. Recuerden que María fue a visitar a Isabel y desde el momento de su saludo, el niño se movió dentro del vientre de Isabel, ¿sí? Y dijo Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi maestro me venga a ver? Y pues fue a ayudarle, a hacerle la caridad, asistirla, María, a su prima Isabel, que era descendiente de Aarón. Aguas, ¿eh? Porque podemos decir que entonces María también era descendiente de Aarón. Si eran primas, chequen eso. Desafortunadamente la Sagrada Escritura no nos menciona de qué descendencia viene, sí, María. Hermanos, espero que esto les sirva de curiosidad. Pueden ustedes investigar, estudienlo para que puedan comprender un poquito más. Que Dios los bendiga.